está metido. A ver si son observadores. Ana María, ¿qué le ve usted más de raro a esa foto de la ignorancia, digámoslo por decirle una palabra, al que está manejando ese velero? ¿El roquerío? El roquerío, claro, está lleno de rocas. Esto pueden ser, qué sé yo, rocas, acantilados o muy cerca de la playa, en donde él está metido en un mar donde seguramente se puede estrellar con rocas. Y fuera de eso, pues le ponen esta ola que se le viene encima, donde con toda seguridad su barquito va a quedar destruido y él quién sabe qué le va a pasar. Eso es lo que ustedes van a sentir en cada una de las cosas que les voy a mostrar ahorita. De qué son las complicaciones de los vendajes que a todos nos han pasado, como les decía, al que no ha puesto vendajes no se le complican. Al cirujano que no tiene complicaciones, no ha operado, ¿ya? Al panadero que no hace pan, no se le quema, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que vamos a hablar y empecemos por pensar que las complicaciones de la elastocompresión es la presencia de lesiones de piel, tejidos o estructuras blandas de las extremidades producidas por elementos de compresión, por error en la manipulación, por error en los criterios terapéuticos, por error en las características de los materiales que se produce en una falla entre el objetivo terapéutico. Si ustedes ven 3 o 4 razones para conseguir los errores o tener complicaciones, son errores del operador en el 100% de los casos. ¿De acuerdo? O sea, todas las complicaciones que se ven en el elastocompresión es por el operador que lo coloca, como esta imagen que ven ustedes aquí a mano izquierda. ¿Ya? Esta es la rodilla, esta es la región poplitea, la región posterior de la pierna, en donde el vendaje que puso este cirujano, porque esto es de un cirujano, miren cómo le necrosó la piel en cuestión de segundos y abrió su gran lesión de la pierna. Manejar estas lesiones es bastante complicado, porque independiente de qué lesión tiene la extremidad para que hubiera puesto el vendaje, ahora tiene agregado la otra complicación, que es la necrosis de piel. ¿Okay? Esto es para el otro lado, vamos para adelante. Bien, entonces los errores los vamos a ver en la elastocompresión por error en los conceptos integrales de qué es la elastocompresión, error en las técnicas, error en los materiales, o sea, no utilizar materiales adecuados, error en los criterios diagnósticos por utilizar vendajes en un momento dado con presiones que no están justificadas, y el error en cuál es el objetivo terapéutico por el cual yo voy a poner un vendaje. Vamos a tener en cuenta siempre una cosa fundamental, que es la ley de Laplace. Y esta ley de Laplace, que es la presión igual al número de capas aplicadas, o sea, al traslapaje, por la tensión a que se pone el vendaje, por una sigla que se llama 4620 sobre el perímetro por el ancho del vendaje. Esos elementos que ustedes están viendo aquí, o sea, cómo lo pongo, con qué tensión lo pongo en el perímetro de una pierna con un vendaje en X ancho, me va a dar una presión en la cual debo dejar un vendaje bien colocado. Y si yo no me contemplo ese coeficiente de presión se me va a alterar. Y al alterarse me va a decir esta nota de advertencia que es de la Organización Mundial de la Salud. No está clara la eficacia de los indicadores de extensión en algunos vendajes y pueden provocar que los clínicos apliquen una tensión excesiva, sobre todo alrededor de los pies. Esas tensiones excesivas, ya sea en los pies, en los talones, en los sitios de flexión, vamos a obtener las lesiones isquémicas con lesiones de la piel. Doctor, una pregunta, ¿a qué hace referencia el 4620? Esas son las cifras estadísticas que utilizan los matemáticos, ¿ya? Es como el pi es 3.1416. ¿De dónde salió? Yo no tengo ni idea, pero esa es la cifra, lo sabemos todos, ¿ya? Entonces son coeficientes de número que están ahí
que te dan las cifras que ellos quieren entender estadísticamente de muchas investigaciones que hicieron para saber por qué ese número. ¿Okay? ¿Y es una constante? No es una constante, ya. Exactamente. Bien, cuando ustedes van en un avión o se van a montar en un avión, cuando Andrea se monte allá en Buenos Aires para coger avión a Bucaramanga y ella va a entrar al avión, el piloto, ¿dónde está cuando ella entra al avión? ¿Dónde está el piloto, Andrea? En la puerta. No. Oh, en la cabina. En la cabina. ¿Cuánto tiempo lleva en la cabina? Puerta en la cabina. ¿Ah? Él es el primero que ingresa, ¿no? Él es de los primeros. El primero que debe ingresar es el piloto. ¿Y qué hace 15 o 20 minutos antes de que entren los pasajeros? Por lo menos 15 minutos. ¿Qué hace? Como que enciende el motor. Lista, chequear todo. Una lista Hace el check-in de todos los aparatejos, botones, botoncitos verdes, amarillos, rojos, azules que están en la cabina, que si ustedes se han asomado son miles de botones que hay allá. Pero ellos se sientan y cogen un libro de un manual que son más o menos 50 o 60 hojas de todo lo que ellos tienen que ir mirando. Botón verde de no sé qué, botón rojo de si sé cuándo, y el ayudante va chuleando sí. Cuando se prende un botón de esos que no está contemplado dentro del proceso, es cuando le dicen a usted, señoritas pasajeros del vuelo de Buenos Aires-Bogotá, a favor bajarse porque tenemos un inconveniente de última hora. Seguramente les ha pasado alguna vez. Eso es porque alguno de esos botoncitos no funcionó. Eso se llama la bitácora de vuelo. Entonces, la bitácora, cuando ustedes van a poner un vendaje, tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que tener la mesita con todos los elementos que van a poner, con los posibles que vayan a tener y, en caso dado, un poco más de los elementos que usualmente ponen, porque si se le cayó al piso no lo pueden volver a usar. Si se le rompió la esponja tampoco la pueden volver a usar, ¿ya? Son todas cosas que uno tiene que tener preparado en la mesa de cada paciente. Todo esto que habla aquí, dice que el módulo, que es la cantidad de fuerza necesaria para provocar un determinado incremento en la longitud de la venda, y esto determina la presión que me va a producir. Ahora, todo esto me va a facilitar, primero, una aplicación fácil y segura. Segundo, favorecer la comodidad del paciente. Tercera, ser capaces de mantener la presión y no deslizarse. 4, reducir el mínimo riesgo de efectos secundarios. Y la última, estar disponible y ser responsable. ¿En qué quiere decir responsable? Que sea costo efectivo para el paciente y para la entidad. Es el punto de equilibrio. Entonces empiezas a mirar perímetros, la aplicación de cómo lo puedes poner en una pierna lo más eumórfica posible. Aplicar con precisión y de manera uniforme todo lo responsable, todo lo que va relacionado con las curvas, con los movimientos y con todo lo que lleva el paciente. El vendaje tiene que permitir que el paciente se coloque una ropa buena y un calzado adecuado, que sea tolerable al calor y a la humedad. O sea, así como lo puedes poner, como dice Andrea, que el calor que hace allá en Venado Tuerto, pues es lo mismo que tenemos en Girardot, aquí cerquita de nuestra tierra, o tiene Llavis allá en Cúcuta, que en Cúcuta puede tener 35 grados a la sombra, o sea, con una brisa, pero el calor en Cúcuta es desesperante. Entonces, eso lo facilita y es lo que uno tiene que conocer de los materiales, ¿ya? Permitir moverse al paciente bien, que no tenga alergias, que los materiales sean hipoalergénicos, reducir el mínimo riesgo de irritación de la piel y que sea costo efectivo. Ayer hablábamos de estos elementos, que es la tensión, que es la extensibilidad, que es la potencia, que es la cantidad de fuerza necesaria para producir un aumento específico, o sea, hasta dónde lo puedo llevar, que sé que me lo va a mantener ahí. Y la elasticidad es la capacidad de recobrar la memoria que tiene un vendaje. Por eso cuando ustedes estiran más un vendaje de lo necesario, cuando el vendaje vuelve a su memoria, si ustedes se pasaron del punto de bloqueo, ese vendaje va a apretar muchísimo. Y es cuando les digo que uno lo recuerdan hasta la cuarta y quinta generación en forma ascendente,
porque el dolor no se lo va a aguantar demasiado. Tienen que mirar cada vez que vayan a poner un vendaje esto, los bordes, tanto de la parte, esto es como les decía, una pedazo de tela acintada, que esto es una cinta, cuyos bordes estén lo más normal posibles. Esto denota que el vendaje no debe tener la calidad suficiente para un vendaje, que lo que vamos a usar es vendaje multicapas, ¿ya? Lo mismo que estos bordes, cómo se empiezan a deshilachar. Si ustedes lo han hecho, por ejemplo, poner esparadrapo del convencional de tela, ese blanco que arranca todo donde lo ponen, les deja un vendaje en esta parte, ¿ya? Entonces vamos a ver qué esparadrapos tenemos que usar que me mantengan muy bien la tensión o la presión para que no se me deslice el vendaje, pero tampoco que me lo dañe. ¿Quién me habla? Bueno. Entonces, ayer les mostraba los vendajes, que esto es simplemente lo que les dije ayer, que es coger el vendaje y tratar de abrirlo, y esto es lo que pasa, para que vean que es nuestro vendaje es Invima Colombia, ¿no? Bien, en la práctica vamos a aprender que debemos aprender cómo es la colocación del vendaje para no tener las complicaciones. Y eso me hace a mí entender que el término de sistema de múltiples componentes debo documentar perímetros maleolares, grados deseados de rigidez y de presión que van a quedar debajo del vendaje, todos los componentes empleados y todo lo que voy a utilizar debo tenerlo listo en mi cajita para tener la aplicación adecuada, ¿ya? La aplicación del vendaje por el paciente o el cuidador puede favorecer la independencia, pero nunca va a ser lo indicado. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender que si a ustedes les va a costar trabajo ponerse el vendaje, al paciente sí que mayor razón le va a costar trabajo. Y aquí mismo dice, en estas guías, donde dice que pocos pacientes se ponen un vendaje correctamente. Es muy difícil uno mismo colocárselo sabiendo, es mucho más difícil para un paciente colocarse el vendaje. Entonces vamos a tener lesiones desde el punto de vista mecánicas, que son las lesiones de piel por el roce permanente del vendaje en las zonas de flexión. Vamos a tener lesiones vasculares, en las cuales voy a tener por excesivas presiones en la zona de vendaje, hormigueo, dolores de leves a moderados, limitaciones del movimiento. En la parte irritativa vamos a tener, con la aplicación de estos elementos, o no tener conocimiento de alergias previas o de antecedentes de irritación de piel, alergias, irritaciones, inflamaciones. Y vamos igualmente a tener las neurológicas, que puedo tener lesiones de nervio por presiones excesivas, prolongadas, y que se me van a manifestar por parestesias, por anestesias, aún por parálisis. Y siempre que el paciente les diga a ustedes, me duele la pierna, siento dormida la pierna, me están fastidiando los 3 deditos porque los siento dormidos, quiten el vendaje. Algo está pasando si ustedes conocen el paciente, ¿ya? O sea, cuando uno pone los vendajes, tiene que conocer las características de cómo se va a comportar el paciente con el vendaje, para creerle o no creerle, ¿ya? Y uno debe creerle siempre al paciente de que le está doliendo o que le está molestando. Entonces, ¿cuáles son las lesiones irritativas? Esto nos ha pasado y les ha pasado a todos. Cuando no se pone el punto neutro, el cuello de pie, el roce permanente, cuando el paciente no se cuida o camina más de lo normal, empiezan a hacerse lesiones de piel como esta que ustedes ven aquí. Esto fue un paciente de ortopedia, en la cual tuvo un esguince de cuello de pie. Le pusieron vendajes los ortopedistas y miren las lesiones tan severas que tuvo el paciente por los vendajes en el cuello de pie. Tuvo una úlcera, aquí fue una severa irritación. Entonces lo que nosotros hicimos simplemente fue colocar el vendaje el taping para el manejo del esguince de cuello de pie. Solucionamos parte de este problema y le dimos manejo médico a la lesión irritativa ulcerosa que tenía el paciente. Esta es tomada de internet, donde ustedes pueden ver que se trata de un paciente ya mayor, con
la forma de las características de la piel. Y miren cómo al apretar los vendajes, cuando ustedes no tienen el punto de bloqueo para hacerlo en la forma adecuada y no tienen el concepto de que es un vendaje en espiral o un vendaje imbricado en 8 y empiezan a forrar y subir, esto es una de las lesiones más persistentes que se presentan, que son todas las laceraciones de piel con los vendajes muy apretados que se le pone al paciente. Y por ende tenemos que saber que el cuello de pie es uno de los sitios de mayor complicaciones en los vendajes cuando se ponen compresiones excesivas. Este es un paciente mío operado a las 24 horas. ¿Por qué les digo que es mío? Vean las espadrapitos después de la cirugía, aquí no hay puntos, y el paciente sintió que le apretaba mucho en esta parte el vendaje. ¿Y qué hizo él? Lo arrugó para soltarse esta parte distal del pie y lo llevó todo hasta la zona del cuello de pie. Al arrastrarse el vendaje en el cuello de pie me hace una cincha y esta cincha me hace un torniquete. Entonces me hincha el pie, pero además me lesiona el cuello de pie. Entonces, esta es una lesión que nos va a pasar, como les digo, a todos. Cuando ya veamos los puntos de anclaje, de cómo es que tenemos que poner los vendajes, si el paciente dice, me duelen los pies, créanle. Si me dice, doctor, es que me siento muy apretado los dedos del pie, créanle. ¿Ya? Uno puede ser el genio de poner vendajes, pero a veces la presión puede ser más excesiva de lo que el paciente pueda tolerar. ¿Ya? Entonces se presentan lesiones acá. Esto es presión excesiva del vendaje, donde interesó la mitad del alus valgus y el antepié por exagerada presión al colocarlo. Entonces, después de la lesión, entonces hacen otra locura peor, que es ponerle un vendaje simplemente en el tercio distal de la pierna y lo que va a originar es una hinchazón distal de toda la pierna, ¿ok? O sea, del pie. Siempre tengan en cuenta que si el vendaje no va de los puntos de anclaje al otro punto de anclaje, se va a hinchar lo que le sobre o que le falte. Por ejemplo, si yo pongo el vendaje aquí, esto se me va a hinchar. Si lo pongo antes de llegar a la rodilla, se me va a hinchar la rodilla. ¿Ya? Uno tiene que ser muy exacto en saber y no me pregunten cuál es el punto de anclaje. Con respecto a los espadadrapos, que es las funciones irritativas, estas son las lesiones que ustedes van a ver y ustedes seguramente lo han hecho. Es fijar una serie de espadadrapos contra la piel para sostener el vendaje. ¿Ya? Entonces, la primera recomendación, nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque el vendaje, al retraerse la memoria, su memoria va a recuperar su tamaño original. Entonces va a apretar más todavía. Y al cerrarse, él va a producir una tracción de este segmento de la piel y lo que va a producir son ampollas. ¿Ya? Estas son ampollas cuando le quitaron este espadadrapo. Esto está debajo del vendaje. Entonces, estas ampollas se le complicó la vida. Desde que le hicieron una amputación a este pobre señor o señora, le encontramos esta operación más complicada todavía para el manejo ya posoperatorio del paciente. Esto ni le digan ustedes que es una locura, ¿ya? Uno ve esto y dice, pero ¿de dónde? ¿Cómo carambas hacen para hacer esto? Y sí, ahí lo ven. Esto es un muñón infracondilio casi a ras de rodilla, en donde para fijar el vendaje, el que lo pone, o sea, cuando ustedes vengan aquí vamos a aprender a poner vendajes de muñón. ¿Quién de ustedes sabe poner vendajes de muñón? Ninguno. Entonces vamos a aprender cómo se pone un muñón de vendaje. Un vendaje de muñón. ¿Ya? José Luis, usted hace amputaciones vasculares, me imagino. ¿Sí, doctor? ¿Y a quién le manda que le ponga el vendaje? Yo o el residente. Residente, eso. Eso nos pasa a todos. Yo también era de los que operaba y no, residente, hágale usted y siga. Y el residente a su vez va y le dice a la enfermera, póngale usted. ¿Ya? Y la enfermera va y le dice al auxiliar, póngale usted.
Esa es la norma, esa es la norma, eso pasa siempre, ¿ya? Y usted llega al otro día y se encuentra esta belleza. Entonces, usted regaña al residente. ¿Por qué puso ese vendaje tan mal? El residente va y regaña a la enfermera al auxiliar, y nadie encontró la solución al problema. Siendo el culpable uno mismo, porque uno tiene que aprender a poner los vendajes del muñón, que son bastante dispendiosos de colocar, por cierto. El éxito de la amputación está en estos soportes que uno le dé para armar el cono para que las prótesis se puedan adaptar lo más posible, ¿ya? Es función muy directa de uno. Pero quiten ustedes este espadadrapo de aquí. Es una locura. Este, que es ya una infracondilia, entonces mire cómo le amarraron para que no se le caiga. Si ustedes ven, lo pusieron hasta encima de la rodilla, se volaron el punto de anclaje, pusieron todo esto, lo amarraron con espadadrapos como sea, para tratar de sostenerlo, y fuera de eso, lo pegaron a la piel con más espadadrapos. Entonces estas cosas, ojalá nunca las hagan, porque van a tener serias complicaciones. Bien, esto es una foto de un webinar que hicimos con profesionales que trabajan en linfedema en la India. Hicimos un webinar muy interesante, en la cual la doctora que habla en esta conferencia nos mostró esta serie de complicaciones que ella presenta. ¿Qué es esto? Mal vendaje puesto muy flojo, o el material no sirve y el vendaje se cae. Esto es caerse un vendaje, ¿ya? Se suelta y se cae. En este caso, ustedes ven otra complicación, y es muy apretado el vendaje aquí, que lo ven que usted queda perfectico, aquí no tiene ninguna alteración, pero mire qué empieza a pasar con el vendaje de abajo. Empieza a dilatarse y se va a hinchar aquí, ¿ya? Estas lesiones, esto es como las esponjas que ustedes van a poner, pero al usted poner una esponja como esta, en la magnitud que ella pone, no le van a alcanzar los vendajes para forrar la pierna. ¿Me explico? Si de por sí el linfedema es esto, por ejemplo, y usted le pone estas esponjas o espumas encima en esta forma, donde el traslapaje de esa esponja, ven que ustedes pasan casi 3 veces la esponja por encima de la otra. Entonces la pierna le va a quedar de este tamaño, va a girar gigante para forrarla, y entonces la paciente no va ni poder caminar por la dificultad de desplazar la pierna por el tamaño que le queda con el vendaje. Tiene los dedos blancos. ¿Cómo? Claro, usted los va a poner, usted va a dejar los dedos blancos también, ya le voy a contar cómo los va a hacer. Bien, es que esto, los vendajes, o sea, todo el elemento multicomponente arranca, en este caso, desde los metatarsianos hacia arriba. Los dedos van a quedar sueltos, entonces usted tiene que forrarlos para darles contención con diferentes elementos, porque si no se le van a hinchar los dedos, ¿ya? Por eso estos son puntos muy claves de todo cómo en forma secuencial debemos ir armando la estructura de un vendaje desde la punta del pie hasta la ingle, para que no se caiga el vendaje. Entonces, esta es una foto donde muestran una señora que tiene su posiblemente lipedema, no sé, o linfedema, con esta deformidad en este sitio, pero el problema no es lo que le pongan abajo, es cómo lo cerraron aquí, que apretaron tanto que le mancha la piel, ¿sí? La mancha que le va dejando la presión que aplica en el vendaje aquí. En estas pieles tan delicadas, miren cómo el solo traslapaje puesto sin ninguna protección les puede romper la piel, ¿ya? Lesiones del cuello de pie, como la que les mostré ahorita, una pequeña fisurita en la piel puede producir un sangrado. Amor, ¿quiere un café? Las irritaciones de piel en los sitios de flexión, o otra lesión isquémica, donde la parte de la región poplitea se abre completamente y hay esfaceles de ampollas producidas por la mala presión ejercida en el vendaje. Como esta,
Este es un paciente de ortopedia de nuestra comunidad, de nuestra clínica, en donde, porque siempre que vean este piso y estos muebles son los de mi consultorio. Este es un paciente que nos mandan de ortopedia por esta lesión, ¿ya? Y esto fue porque le pusieron el vendaje tan apretado que le rompieron aquí la piel, ¿ok? Esto pasa, esto no es de que, uy, rarísimo, que no, esto nos puede pasar en el momento menos indicado o cuando yo estoy de apuro, tengo que salir, tengo un compromiso social o tengo otra cosa. Esos vendajes que ustedes colocan a velocidad son los que les pasan estas cosas. ¿Qué es el síndrome de ventana? Estos son nombres míos para que ustedes entiendan qué es las complicaciones que se le puede presentar a uno por la mala colocación de los vendajes. Entonces vamos a hablar de un síndrome de ventana directo y un síndrome de ventana indirecto. ¿Qué es el síndrome de ventana realmente? Son espacios libres del vendaje. O sea, yo me pongo a hacer mi traslapaje, me puede quedar un segmento de la piel libre y eso es una ventana donde se me va a hinchar la piel en ese sitio, ¿ya? O sea, es dejar por fuera de los sitios de anclaje proximal o distal, eso se llama lo indirecto. O sea, me bajo o me subo, el sitio se me va a hinchar. O los directos cuando dejo aperturas dentro del vendaje para que se me brote y sale como un pedazo de piel hinchada en el sitio donde el vendaje no quedó colocado. ¿Qué es el síndrome del acordeón? El síndrome del acordeón es cuando ustedes empiezan a poner su vendaje, aprietan un asa, sueltan la otra, aprietan la segunda, sueltan la tercera y van apretando, o sea, no tienen el punto de bloqueo adecuado permanente y les va a producir lesiones, no lesiones de piel, ¿no? sino cómo se queda y la piel va a quedar en esta forma, va a quedar como unas ondulaciones producidas por la forma errónea de la colocación. El síndrome de torniquete, como el primer caso que les mostré, cuando hay pacientes o hay colegas o personal entrenado para colocar vendajes, o no entrenado pues, que le dicen con estos dos vendajes y no tiene más para ponerle, mirar cómo lo hace. ¿Ya? Entonces el doctor José Luis le entregó los dos vendajes a su residente y el residente dice, no, pues que yo tengo que llegar hasta la ingle. Entonces empieza a apretar el vendaje porque con dos vendajes no va a llegar hasta allá, pero él tiene que lograrlo para que el doctor José Luis no lo regañe. ¿Ya? Entonces eso me va a dejar a mí unas áreas por mínimo vendaje con presiones irregulares que se va a manifestar en lesiones de piel o en hinchazones localizadas de la piel o lesiones de piel abierta. El otro es el síndrome de alineación. Es cuando ustedes están poniendo un vendaje, se distraen y pierden el eje y la mano les va a quedar o el pie les va a quedar en supinación o en pronación. Compensar la posición lo van a hacer con el hombro y cuando salen del consultorio a llegar a la casa el vendaje ya no existe y ustedes esperen la llamada porque el dolor que presenta este paciente es muy severo. Entonces una primera recomendación que yo les hago a ustedes cuando pongan un vendaje en su consultorio es háganle 2 o 3 pruebas dinámicas al paciente para que ustedes vean que el vendaje quedó bien colocado, que tiene buena movilidad, que no se les va a caer y que al paciente no le va a doler. Todos estos síndromes de alineación o pérdida del eje lo van a tener compensaciones con rotaciones de hombro o cadera internas o externas, dependiendo del sitio. Bien, pues esto es un síndrome de ventana indirecto. No llegaron, o sea, empezaron a colocar el vendaje por encima del punto de anclaje, no lo pusieron y ese sitio se me va a hinchar exactamente como está aquí. Pero esto es en 2 a 3 horas. Esto no es de que una semana, no, esto es en horas. María Fernanda, ¿cuál es el sitio de mayores lesiones del pie diabético, por ejemplo? Depende de la etiología del pie diabético. En el caso depende de la etiología del pie diabético. Si es neuropático, habitualmente... No, el sitio. ¿Dónde es donde más
la presión que se ejerce y aparecen mayores presiones en el pie de los diabéticos. En el metatarso bajo el tercero cortejo. El segundo metatarsiano, ¿sí? O sea, debajo de este punto, ¿ya? Ese es el sitio de mayor presión de nuestro pie. Ahí recae todo, ¿ya? Es el sitio de mayor presión, ahí está, ahí se forman las úlceras, se forman los callos, todo se forma ahí, ¿ya? Entonces, si eso es así, me van a entender cómo una señora que se ponga zapatos de tacón mayor de 6, ¿qué le va a pasar? ¿Ya? Va a caminar en una forma normal y va a presionar y va a caminar exactamente sobre los metatarsianos, ¿ya? Bien, entonces esto se empieza a echar y el dolor, esto se vuelve morcillitas, cada dedo se vuelve una morcillita y la única forma de contrarrestarlo pues obviamente es quitar todo el vendaje, ¿ya? Pero el paciente hay que explicarle que si él siente dolor, se hincha algo, quíteselo todo. ¿Por qué? Porque si no se lo quita, esto lo empieza a arrastrar para arriba para tratar de mejorar la sensación de presión del pie y le pasa lo que le mostré en la primera paciente cuando se llevan todo esto hasta el cuello de pie y ahí vamos a hacer una lesión más grave. Bien, Doctor, aquí, dime. una pregunta, es que hay algunos vendajes que traen la indicación de no cubrir el talón. Por ejemplo, la de 3M. Perdóname María, todos los vendajes tienen que cubrir el talón. Sí, es que si no se te hincha. Aparece por lo menos en el instructivo. Es que los instructivos venden. Claro, si la no, se te hincha. Aquí dice que es como para poder colocárselo con el... O sea, pero no, perdón. El primer vendaje es sin cubrir el talón y el segundo, el de estiramiento corto, es cubriendo el talón. Todos los vendajes tienes que cubrir todo. ¿Ya? Tú tienes que guardar una uniformidad total en todas las zonas que vas a forrar, desde el punto de anclaje distal hasta el punto de anclaje proximal. Donde tú no pongas vendaje, se te va a hinchar. Necesariamente, ¿ya? Porque el agua va a buscar salida, ¿ya? Entonces, un sitio de ventana como esto se convierte, entre comillas, un punto de fuga del agua, ¿ya? Si tú le cierras las compuertas, el agua tiene que coger una sola dirección. ¿De acuerdo? Doctor, o sea que en este caso el talón descubierto es un síndrome de ventana directo. Total. Total. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver ejemplos de todo eso. Doctor. Inclusive la espuma se debe colocar en el talón. La espuma se debe colocar en el talón, exactamente. Okay. ¿Ya? Doctor, por eso los elementos excéntricos que uno coloca por detrás de los maléolos es para darle la uniformidad completa para completar todo. Lo mismo es el ejemplo de la media. La media te trae la talonera para cubrir los talones, ¿ya? Claro. Y a presiones de 40 milímetros o de 30, dependiendo de la media que tú utilices. O sea, todo va a quedar vendado, porque esto es lo que pasa. Esta paciente es diferente a esta paciente, que también se corrió el vendaje unos 2-3 centímetros y miren lo que pasa inmediatamente, y esto presenta, y el paciente vuelve al consultorio de uno a decirle, doctor, el vendaje me quedó mal puesto, es que me duele. Muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué produce esto? El zapato, ¿ya? Tú pones muy bien el vendaje, pero tienes que darte cuenta qué zapato se va a colocar el paciente. Si el paciente va a utilizar zapatos en la cual quieren meterlo, pues obviamente la parte anterior me va a llevar el vendaje hacia atrás, ¿ya? Para el paciente es meter el pie dentro del zapato. Y el zapato es para sacar el vendaje, porque no le da el ancho, ¿ya? Por eso, cuando uno venda pacientes con vendaje multicapas, tiene que usar zapatos ortopédicos, que se llama, aquí en Colombia se llama zapato quirúrgico, que es una suela gruesa de caucho, acolchada o de tabla, con suela de caucho, que tiene un forro al cuello de pie, el talón, y trae unos 2 o 3 velcros encima para darle la vuelta al antepié. Esos son los zapatos que uno utilizar cuando el ideal es para todo paciente que ustedes tengan vendajes. ¿Okay? Doctor. Para que no pase esto. Dime.
Entonces, para prevenir el síndrome de ventana, bueno, se cubre todo el pie desde la base de los metatarsianos, bueno, hasta antes Exactamente. del hueco popliteo, obviamente, o sobre, Sí, ya. sí, abajo. Doctor, si hay una zona donde está puesto el vendaje y luego hay otra zona donde no queda el vendaje bien puesto y la siguiente está el vendaje bien puesto, en el intermedio donde está mal puesto el vendaje se inflama la piel. Eso daña, esa produce una lesión que luego no es reversible. Dependiendo del tiempo que la utilicen. Ya les voy a mostrar fotos de cómo se presentan esas ondulaciones donde brota el agua y depende si se producen lesiones de heridas de piel que se pueden producir isquemias de la piel, dependiendo del antecedente, del por qué se puso el vendaje. Pero eso es para que ustedes vean lo que dice Yolanda, es cierto. Son lesiones que pueden ser irreversibles en un momento dado, simplemente por colocar un vendaje en mala posición. Vale, gracias. Por ejemplo, esto es lo que ustedes pueden encontrar en un paciente que le están manejando una úlcera venosa, con una enfermedad venosa crónica. Primero prima esto. Esto lo ven ustedes allá con frecuencia en Argentina, Andrea, o en Chile, María Fernanda o Fernanda. Allá en México, José Luis. ¿Y qué es, doctor, como una lanita roja? Un cordón. Ah, como para evitar el mal de ojo o algo así. Exactamente, es para eso. A las guaguitas Eso es. se la ponen en la cintura. Se la ponen en la cintura, se la ponen acá, se la ponen encima de los maléolos, eso para evitar mal de ojo, y con eso ellos creen que se van a aliviar mucho más rápido de las lesiones que tienen. Esos son costumbres ancestrales de nuestros antepasados de tierra, llamamos así, nuestros indígenas antiguos. Ellos usaron siempre todo eso, y hoy vemos mucho campesino nuestro de montaña, que vive en el campo, usando esto, y ustedes lo ven con los cordones. Aquí tengo más casos de pacientes que llegan con estas cosas. Pero vean el vendaje, como el no tener el punto de anclaje proximal, miren, esta hinchazón puede que no sea por la enfermedad, sino por el vendaje puesto por debajo del punto de anclaje, ¿ya? Aquí se va a hinchar porque le dejaron abierto esto. Ahora, lo otro que quiero contarles es, espérense, me olvidó contarles aquí con esta. Miren que todas ustedes, con excepción de José Luis y de Carlos, todas ustedes tuvieron clases con la Madre Teresa de Punto en Cruz cuando estaban pequeñas en el colegio, ¿cierto? Andrea, no recibieron clases de costura, ¿no? Bueno, entonces les toca pensar en cómo van a recuperar esas clases. ¿Por qué? Porque en esa clase le enseñaban la perfección total de cómo poner un punto en cruz, que no quedara un hilo más, un hilo menos, ni se viera dónde comenzó la costura ni dónde terminó la costura, ¿ya? Esos son puntos perfectos. Vendaje debe quedar exactamente como la mostré ayer. Ustedes ven la homogeneidad de las líneas. Entonces miren este vendaje que no es puesto por nadie que sepa. ¿Me explico? Entonces este es el residente que le pone el vendaje a José Luis. Así quedan, ¿ya? Él no sabe, nadie le enseñó. Entonces él cree que borrar la pierna, eso es lo que yo estoy haciendo. Y él dice, para su interior sé poner un vendaje, ¿ya? Entonces ustedes ven que no hay ninguna arquitectura por ningún lado, no hay ninguna homogeneidad. Usted no sabe si está en imbricado, si este vendaje está en 8, si es ancho, mediano, no tanto. No tiene ni idea de lo que hay en ese vendaje, ¿okay? Eso trae sus complicaciones también, porque no hay efectos terapéuticos. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Ustedes ven que es que puso este único vendaje, no le sirvió. Ahora, este personaje que puso vendaje debe tener conocimientos de poner vendaje. Esta me la mandaron del Salvador. Esta foto de este paciente, digo yo, debe tener conceptos claros, o sea, debe tener conocimiento porque tiene forrados los deditos, como dice José Luis, le quedaron los dedos blancos, ¿ya? Este se lo forraron. Le pusieron aquí un elemento que no sé qué será,
tiene esponjas, como vimos ahorita, y tiene un cobán, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de este vendaje? ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó aquí? Primero, que no llegó, o sea, arrancó por encima del punto de anclaje. Ven el torniquete que está haciendo aquí, esta fincha. Ven que no hay ninguna homogeneidad dentro de los traslapajes. Y miren cómo se hincha la pierna porque no llegó a su punto de anclaje. ¿Por qué le pasó a este señor que supuestamente debe tener idea por los elementos que está usando? ¿Cuál creen que fue el error de ese paciente, de esa persona que puso ese vendaje? Las técnicas usadas, o sea, digamos que el material lo está utilizando, pero no lo usó correctamente. ¿Cuál material? Pues en general, yo veo que en general todos no están ubicados correctamente. Ni la altura, ni el trayecto del vendaje tampoco. Bueno, eso te lo acabo de decir. Arrancó más encima, terminó más abajo, ¿ya? Las presiones, ¿Pero por qué? doctor. ¿Qué le pasó? No sé, pues Claro. no sé. Las presiones, se Los ve como... materiales son adecuados. Pero ¿cuál fue el error que le pasó a este profesional de la salud? Que no le entregaron sino un cobán, que es este. Y los cobanes son muy cortos, ¿ya? Entonces, por querer abarcar la longitud que se le haría con 2 cobanes, ¿ya? En uno lo quiso hacer. Entonces, claro, empezó a apretar más de lo necesario, tratando de llegar lo más lejos posible, pensando en que iba a ser algo bueno, y lo que hizo fue una catástrofe. Por eso les digo, los vendajes que ustedes vayan a colocar, si hay que poner 3, pongan 3. Si hay que poner 4, pongan los 4. Pero no por uno querer hacerlo de 3 o de 4, ¿ya? Esas son las complicaciones que se presentan con este tipo de vendaje, el tipo cobán, que es autoadhesivo, que se pega a las capas por tratar de, con uno solo, cumplir todo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque el cobán es caro, es costoso, ¿ya? Es de una aplicación, no te aguanta 2, ¿ya? Entonces, si usted le dice un cobán, usted empieza a apretar hasta que le dé lo máximo, pero le va a pasar esto. Doctor, A ver, Fernanda. y en el caso que estábamos viendo recién, donde explicó que ocupaba, claro, donde tenía poco cobán, presionó más para abarcar más la pierna, ahí sería también como un síndrome de torniquete el que recién explicó. Total, míralo aquí, míralo. Aquí tiene doble torniquete, mira, aquí y acá. Ya, perfecto. Por eso esto no sé qué patología tenga si la hinchazón es producida por este torniquete. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, cuando uno le dice al paciente, usted esto, quíteselo todo, quite todo el vendaje. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, ahí que ven. Estos son fotos de internet, es que esto es de ponerse uno a chismosear y a mirar, y pasar horas uno se entera chismoseando que va a encontrar. Esto, para que ustedes se den cuenta, es como con un vendaje no más de gasa. Esto es un vendaje de gasa, vean, no es un vendaje elástico, es un solo vendaje de gasa. Que lo pusieron más arriba del punto de anclaje y no llegaron ni a la mitad de la pierna. Pero ¿qué pasa? Que al ponerlo aquí, miren cómo se hincha inmediatamente esto. ¿Sí ven? La jibita del agua. Esto es agua, esto es linfa que está aquí acumulada, o agua de los espacios intersticiales que no tiene dónde, o sea, está perdida de su dirección porque de aquí la empujaron, pero aquí no hay quien la ayude a subir. ¿Ya? Pues esto es un síndrome de ventana indirecto proximal. Se hincha cuando no llega al punto de anclaje puro. Y este amigo tiene todas las de perder. Vean, síndrome de ventana que tiene en este sitio. Aquí tiene un torniquete, aquí tiene abierto el talón, ¿ya? Y aquí tiene todas las varices dilatadas del pie, que podía tenerlas, pero no tan dilatadas, porque lo que lo está produciendo es el vendaje. Este torniquete, cuando le retiraron el vendaje,
miren lo que va a pasar. Ahí está el torniquete quitado. ¿Ya? En pacientes con pieles muy delicadas, aquí se ve que tiene varices, que tiene aquí un proceso inflamatorio de algo, por eso no le pusieron el vendaje encima. O sea, esto es el error 100% de cada una de las vueltas que le dieron. Y eso quiere decir que el que puso la pierna, puso el vendaje, creer que envolver una pierna es diferente a vendar una pierna. ¿Qué ven ahí, doctor José Luis? Usted le dijo a su ayudante, ponga el vendaje y le puso eso. Son edematizados los dos pies. ¿Y por qué? Incluso, ¿están equimóticos los dedos? Algo parece, pero no en lo que encontré no habla de isquemia ni nada de eso. Habla del edema, pero ¿por qué se hinchó? Si usted ve tan bonito el vendaje, mire, está bien organizadito, está puesto. No, está haciendo un punto de presión desde el cuello del pie, ¿no? No está hasta abajo, cubierto. Exacto, entonces esto se convierte en un síndrome de ventana indirecto, en donde la presión arranca desde aquí para arriba y dejaron libre el pie, inmediatamente se empieza a hinchar, ¿ya? Por eso las medias, que volvemos al cuento, el 30-40 quiere decir que la presión 40 arranca desde acá hasta acá. Esto todo tiene 40 y va disminuyendo 39, 38, 37, hasta que llegue a 30 al sitio en donde es o a la rodilla o al muslo, ¿ya? Entonces, para que entiendan que todos los vendajes tienen que tener vendaje completo del pie. Esta es la pierna de su compañero allá mexicano, de Armando Zulbarán. ¿Ya? Armando Zulbarán es un cirujano vascular que vive entre Ciudad de México y de dónde ser. Él tiene otra ciudad cerca ahí, donde tiene sus haciendas. Entonces, cuando le pusieron los vendajes, miren lo que quedó. ¿Sí ven? Eso es lo que llamamos el síndrome del acordeón. Aprietan más, sueltan la siguiente, aprietan más, sueltan la siguiente, aprietan más. O sea, no hubo coordinación en el vendaje en espiral que le pusieron a él. Y el resultado es este. ¿De acuerdo? ¿Lo ven claro? Eso nos va a pasar a nosotros. Bien. Cuando el paciente, este es otro paciente mío, está recién operado, y miren lo que hizo. Se me soltó todo el vendaje distal, se lo llevó al cuello de pie. Este es el apósito de plastia que yo pongo. Y sorpresa mía, cuando quito, miren lo que se hizo. ¿Ya? Una señora ampolla. Entonces, para mí fue más difícil manejarle la ampolla, el dolor de la ampolla, que la cirugía. ¿Ya? Doctora, a mí me pasó eso con un paciente hace unos años que ingresó por una úlcera venosa y bueno, pasó por todos los sistemas compresivos, se le puso la calceta, se midió y todo, y aún así hizo una flictenia tremenda justo en esa zona, y la úlcera venosa se sanó y después el paciente seguía curándose porque todavía tenía esa lesión y no podíamos sanársela. No había caso. La razón, María Fernanda, es que en este caso que te estoy mostrando es porque el paciente se llevó todo el vendaje aquí arriba y se hizo una cincha, se hizo un torniquete ahí, que ese torniquete, además de hincharme el pie, me lesionó la piel, ¿ya? Pero y la otra es frecuente, esto es lo más frecuente que ustedes se lo imaginan. La otra es cuando uno no pone el vendaje en un momento dado, es que es un descuido sencillo de estar hablando con la paciente nomás, y ustedes se desconcentran un segundo y el pie no lo ponen en neutro, sino les queda extendido, ponen el vendaje y cuando ella empieza a caminar, ahí tienen, ¿ya? Y son detalles, todo esto son tips que no te los van a explicar en ningún libro, ¿de acuerdo? No lo vamos a ver sino cuando hablemos de acá. Yo vi un paciente, doctor, que estaba curando igual que como Sor Fernanda, pero le pusieron el vendaje mal y toda la pierna se isquemizó y tuve que amputarlo. Bueno, si usted me puede, si tiene fotos de ese caso, se Lo voy a buscar. Lo voy a buscar.
búsquelas porque es que eso pasa. Eso, las isquemias y las necrosis por los vendajes también no son tan frecuentes, pero pasan, ¿ya? Y uno no Pero está tenía exento. enfermedad tecal, ¿o no? Dime. Tenía tenía enfermedad tecal. Sí, tenía una enfermedad arterial, pero quien lo vendó se le pasó la mano y no lo vio como en 2-3 días. Y ya cuando llegó conmigo ya era una isquemia irreversible, tenía flitenas y líquidos, hasta gas, por una úlcera. Bueno, ya vamos a ver, la última parte de esta son un par de casos que tenemos nosotros de pacientes que murieron por eso. Bien, esta es la lesión que les mostré la primera foto, esta es otra foto para mostrar más la isquemia total de la región poplitea por un vendaje puesto a la máxima presión que se le ocurrió al que el profesional que se lo puso, ¿ok? Pues estas son fotos que me las mandan a mis colegas, esta es de Montería, Colombia, y como dice uno, no es sino que le caiga al vecino un caso de esto para que lo manden por decir, es que fue fulano de tal que le pasó, ¿ya? Eso sí es impajaritable. Entonces yo sé quién fue el que lo puso, a qué se lo pusieron, por qué se lo pusieron, la historia me la sé. Pero quedémonos en saber que simplemente esto es una lesión que se produce por una presión exagerada y excesiva exactamente en el cuello, en la región poplitea. Fíjese, doctor, que se parece a una quemadura ¿cómo se llama? Por taje. Ah, claro. Es que hace una isquemia total, eso es impresionante. Bien. Doña Jessica, vendaje, yo le mando a este paciente a usted para que me le haga drenaje linfático manual y usted qué ve ahí. Pues, doctor, que tiene un vendaje con una ubicación completamente inadecuada. Bueno, lo dices porque estamos hablando de complicaciones de vendaje, pero ¿tú has visto cómo ponen los ortopedistas los vendajes cuando hacen cirugía de rodilla? No lo he visto. Es este vendaje. Este es el vendaje que utilizan los ortopedistas después de artroscopias, pues artroscopias diagnósticas y artroscopias terapéuticas, ¿ya? Ese es el vendaje que utilizan. Entonces, si a ti te llega acá y ves la pierna, ¿qué te llama la atención de esa pierna? Que va a presentar inflamación en la parte distal. Inflamación. Bueno, edema. Que se edematiza en la parte distal. ¿Y el diagnóstico más probable cuál es? ¿Qué efecto está haciendo esto aquí? Anatomía, les he dicho, la anatomía es clave para entender gran parte de todos estos procesos que ustedes van a tener. ¿Qué estructura queda aquí exactamente debajo de donde está este torniquete? La parte vascular, el paquete vascular de... La vena poplitea. ¿Cuáles son las cirugías que más incidencia de trombosis venosa profunda tienen? Las ortopédicas. Esta. Entonces mi pregunta a los ortopedistas de la clínica ¿es la técnica, son los factores de riesgo o es el vendaje como ustedes lo colocan? La vendaje. ¿Ya? En Imbanaco, Cali, lograron demostrarle con varios casos seguidos a los ortopedistas de las trombosis venosas y ellos allá utilizan el vendaje desde abajo hasta el tercio medio del músculo, ¿ya? Ahora, este paciente lo que tiene es una trombosis venosa profunda. El edema no es el edema. Esto ya es la congestión venosa pasiva que se produce en la trombosis venosa porque no tiene salida todo el corriente venoso que hay en las piernas y hasta que no encuentre colateralidad a través de tributarias para drenar, seguirá hinchada. ¿De acuerdo? Pero el primer paso es retirar el vendaje. Este paciente, pues obviamente, hubo que hospitalizarlo, hubo que anticoagularlo, no se le pudo hacer trombolisis porque tiene una cirugía reciente, pero estos son los casos que vimos. Hoy tuve un caso de una señora manejada, y se lo voy a contar la historia muy rápidamente. Es una señora
que hace 20 días le operaron le encontraron un aneurisma cerebral, se le remite a radiología intervencionista, le hacen un cateterismo, y le colocan un stent y le llenan con coil la parte externa del aneurisma, solucionado su problema, quedó muy bien. La paciente sale con un severo dolor de la pierna, ¿ya? Desde ese día empezó a quejarse hace 15 días. Volvió a los radiólogos, no quisieron darle razón de por qué era que le dolía. Después lo mandaron a clínica del dolor, lo mandaron al internista y nadie dio pie con bola de que tenga la paciente. Le pidieron, es más, un dúplex venoso que descarta que tuviera trombosis. La mandaron a clínica de dolor y el anestesiólogo le puso parches de lidocaína, qué sé yo, y le dijo, por fin alguien pensó, le sugiero que vaya al cirujano vascular porque su pie derecho está más frío que el izquierdo. ¿Ya? La señora está claudicando a los 10 metros. No está la pierna isquémica, pero está claudicando. Hoy fue a la sesión de práctica y ahí pusimos a todos los estudiantes aquí. Pues yo le pido permiso a los pacientes cuando tengo los grupos para poderlos llevar, porque ustedes van a tocarlos. La señora nos dimos cuenta que tenía abordaje por las dos ingles, ¿ya? O sea que por una tuvieron error, que debió ser por la derecha. Ahí debieron levantar una placa, ¿ya? Y esa placa está produciendo una lesión arterial obstructiva crítica de la pierna, que si no se hace nada se puede complicar. Eso fue ahorita por la tarde, ya le están haciendo el dúplex, mañana estaremos haciendo el angiotag y miraremos qué pasa. Pero el cuento de esta señora va que está muerta del pánico. ¿Por qué? Porque el esposo, hace 4 años, consultó a un servicio de urgencias a las 6 de la tarde, 5 de la tarde de un día, por un dolor súbito en la pierna. Fue valorado por un médico general que dijo, no, usted no tiene nada, usted tiene un pequeño desgarro, mire, es que esto no sé qué, esos dolores agudos es que se le rompió un musculito, vaya para su casa y tómese Dolex. Paciente que era conocido de todos nosotros, llegó a su casa, esa noche pasó una noche incómoda, dolor, más hinchazón de la pierna, y devolvió a la clínica donde lo habían atendido otra vez, y le tocó con la misma médica que estaba haciendo la consulta otra vez de turno. Y ella le dijo, pero señor, ya le dije que usted no tiene nada, esto simplemente es un desgarro, pero bueno, la voy a mandar a que le hagan terapia física y que le hagan drenaje linfático para esa hinchazoncita que tiene. Pasa la sesión de fisioterapia, la fisioterapeuta dice, claro, con mucho gusto, le hacen el drenaje, le ponen un vendaje. 11 de la mañana, el paciente llega a su casa, hace un embolismo pulmonar fatal y fallece en la puerta de la casa. Pero como era amigo de todo el mundo, la ambulancia llegó, lo llevaron a la clínica, lo reanimaron 45 minutos y quedó vivo. Vivo, pero vegetal. Conectado al respirador 2 años y murió hace 2 años. Entonces, con ese antecedente, esta señora, yo hoy le digo, hoy voy a hacerle cateterismo, voy a hacerle todo esto, esa mujer está en pánico. ¿Ya? En pánico, ¿ya? Por sus antecedentes de errores médicos con el marido y de errores médicos con ella ahorita que nadie le ha querido parar atención a su patología isquémica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le digo yo ahora a ella que yo soy el chacho y que yo sí sé? Es bien problemático, porque ella tiene cerrado el chicler de que los médicos en este momento no le dan a ella la solución que tiene. ¿Ya? Entonces les cuento a ustedes como fisioterapeutas que van a hacer drenaje de que los pacientes con trombosis venosas profundas agudas los van a tener, ¿ya? Y ustedes tienen que tener el criterio suficiente para decir, yo a este paciente no lo toco hasta que no me den un diagnóstico certero de que no tiene trombosis venosa profunda, ¿ya? Entonces, cuando les hablé de estudiar anatomía, tienen que saber estudiar y por eso vamos a hablar, ya les hablé algo de venas, conocerse las venas, y vamos a hablar de los dúplex para que ustedes sepan por qué los dúplex y estos exámenes son importantísimos para ustedes. No es para que lo sepan, no es para que lo lean, sino que ustedes desconfíen de algo en la historia y remitan al paciente a que lo vea un cirujano vascular. ¿Okay? Bien, errores como estos, cuando ya el vendaje es de mala calidad,
que no permite. Este es en una prueba aquí de un diplomado, usamos este tipo de vendajes de combate. Esta parte del vendaje debería venir aquí conservando la línea, que ya les voy a contar cuáles son las líneas que se hacen, pero el vendaje es tan de mala calidad que sus bordes no permitieron aguantar la presión del cuello de pie y se resbaló y se salió. ¿Ya? Aquí, miren cómo empieza a hacer una cincha inmediata. Aquí está el tendón de Aquiles. Si esto fuera en un paciente ambulatorio que está en su casa, obviamente va a tener una lesión en ese sitio. Bien, esta es otra paciente de otro diplomado que estamos en Bogotá, con un severo linfedema. Aquí ya le habían hecho cirugía a ellos, le ven la gran cicatriz para quitarle algo, pero no sabemos qué le hicieron a ella. Y el error es tratar de que con un solo vendaje traten de rellenar toda la pierna. ¿Ya? Entonces ustedes ven cómo no le llegan a los dedos, ¿sí? Ven que a esta parte están metidos más de lo normal, quedan arrugados, queda el síndrome de ventana donde se va a hinchar. Mira lo que pasa, María Fernanda, cómo el torniquete coge todo el cuello de pie, cómo se va a hinchar, y cómo, esta es la pierna sana, ¿ya? Esta pierna enferma es la izquierda, que está aquí. Esta es la otra pierna, que también tiene linfedema, y con un solo vendaje para esta pierna quisieron hacer lo mismo que la otra. Y lo que hace es complicarse la vida del pobre paciente. Y fuera de eso, entonces miren el torniquete tan severo que hace aquí. ¿Ya? Entonces se va a hinchar todo de ahí para abajo. Y además, miren lo que utilizan. ¿Cómo lo llaman allá, Andrea Ariotti? Alfiler de gancho. ¿Cómo? Alfiler de gancho. Alquiler de gancho. No, alfiler. Ah, alfiler de gancho. Bueno, aquí lo llaman nodriza, ¿ya? Entonces, esas nodrizas son armas cortopunzantes. A ella se le llega a soltar esto y con seguridad va a tener una lesión, ¿ya? No solo para el paciente, sino el operador cuando lo está colocando se puede pinchar el mismo, ¿ya? Porque con una mano tiene que mantener la presión del vendaje que le está poniendo, ¿ya? Bien, aquí ven en la foto, esto es lo que yo les estaba enseñando, cómo poner el taping en la punta de los dedos, cómo forrarlos, cómo empezar a poner un vendaje adecuado cuando vimos esta paciente. Bien, entonces, ¿qué pasa con las medias? A ver, Jenny Fonseca, ¿qué errores ves en las aplicaciones de esas medias? Sí, doctor. Pues, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí. Pues veo los dedos de los pies descubiertos. Se supone que debe ir todo cubierto. ¿Sí? Hay unas que, por ejemplo... Bueno, no, el problema no es eso, Jenny. Estas medias se llaman medias sin puntera. Pueden venir así. Así bien. Entonces la presión arriba, por debajo de la zona poplitea, ¿no? Ahí, Presión pues, arriba. ahí está como enrollada. Enrollada en la segunda, pero en la primera, ¿qué pasó? ¿Cuál es el error en la primera? La parte de atrás está doblada y veo que llega hasta la rodilla. O sea, no deben llegar hasta la zona por debajo de la rodilla. Primer error, porque es que, ¿a qué va mi cuento? Que uno tiene que enseñarle al paciente cómo ponerse la media y colocarle uno la primera media que el paciente se coloque, ¿ya? Es muy sencillo decir, mire, Pepita Pérez, estas son las medias y póngase, ¿ya? No, ustedes tienen que tener la primera media que el paciente va a usar, ponérsela a ustedes mismos, para enseñarle dónde quedan los puntos de anclaje de la zona sin puntera y dónde deben quedar los puntos de anclaje, por eso estamos hablando media hasta la rodilla. La rodilla no puede quedar incluida.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el paciente la estira más de lo normal, porque el talón está en su sitio, o sea, es el tamaño de la pierna de ella. Pero al pensar que estirándola más le va a servir más, pasan los límites y pasa esto. ¿Quién me está hablando por allá? Perdón, mi hija, perdón. Igual tiene que vienen por tallas, ¿verdad? Claro, esta es la talla de ella. Lo que pasa es que yo no puedo pensar que la media la tengo que estirar. Ese es el error, ¿ya? Por eso uno tiene que enseñarle al paciente a ponerse sus medias, ¿ya? Segundo, que si esta misma media que ella tiene puesta aquí, no debo jamás enrollarla para que me quede en el sitio donde supuestamente debo dejarla. Esta parte debería quedar aquí, ¿ya? Entonces, cuando la suben, la enrollan para que quede de esta forma. Y lo que están haciendo es exagerando la tensión con que están poniendo la media. Carlos Fernando, ¿usted qué ve aquí? Ahí se ven se ven dos medias, ¿no? No. ¿No? No. Veo que ahí entonces hace falta estirarla un poco más. No, al contrario, la estiró tanto que le tocó doblarla, no enrollarla, sino doblarla hacia abajo. O sea, está haciendo el mismo efecto de acá, pero esta media lo que hicieron fue estirarla de para abajo. Está doblada. Ok, sí. Ya la encontré, sí, señor. Se ve. ¿Y aquí qué ve, Carlos Fernando? En esta media, ¿cuál es el error? En esta media, el error es que está está muy estirada, está encogida en el pie. Exacto. Esto es los errores. Esto no puede dejarlo uno en una media de presión que pase eso, ¿ya? ¿Ustedes vieron la película del graduado? ¿Alguna la conoce, la película del graduado? La primera película de Dustin Hoffman. Cuando la señora Robinson está haciendo un acoso hacia el muchacho joven, adolescente, que se iba a casar con la hija de ella. Bien, esa película, la escena primordial de esa película es cómo la suegra se quita la media y se vuelve a poner la media después de, ¿ya? Esa forma es cómo se deben colocar las medias, ¿ya? Queda perfecta la media hasta el sitio donde es, sin ninguna arruga, sin dobleces, sin redondearla y sin estirarla al máximo, ¿ya? Entonces las medias tienen la razón, lo lógico es que ojalá ustedes, primero, ¿alguno de ustedes le ha enseñado a algún paciente a ponerse medias? Bueno, vayan aprendiendo porque esa es parte de la tarea de lo que vamos a hacer aquí, es cómo se pone usted una media, ¿ya? ¿Cómo vamos a que la media, o sea, para que terapéuticamente lo que ustedes le van a decir al paciente, póngase, tenga una razón de ser, ¿ya? Es cómo voy a usar yo las medias. Doctor, hay unas medias que son para entrenamiento, pues que yo son las que he visto, que vienen desde el tobillo, o sea, vienen desde el tobillo hacia la rodilla, no son claro. En el pie. Eso se llama pantirrilleras, ¿cómo se llama? Tiene un nombre parecido a eso. La presión de esas es de 14 milímetros, o sea, son medias de mínima presión. Están hechas para deportistas. Okay. Supuestamente hay trabajos que dicen que mejoran el rendimiento muscular en la parte deportiva, ¿ya? Eso es lo que estamos por mirar qué pasa. Sí, en realidad, pero esos son exclusivamente deportistas sin patología venosa ni nada de por el estilo, ¿ya? Es para deportistas de alto rendimiento. De alto rendimiento y sobre todo a los que trotan, a los que corren, por las periodicidades que tienen. Para eso es la media, no le sirve a nadie más, ¿ya? Estas son las medias, como le dice uno a la paciente. Esta es una media que yo nunca supe, porque esta es la consulta externa de nosotros, que me llamó el asistente a que viniera a verla, porque esta paciente, no sé si la media que le formularon era hasta arriba del muslo o hasta la rodilla, porque mira la cantidad de media que le sobra, ¿ya? Entonces ella le estiró tanto, aquí se le enrolló toda, y miren el torniquete hace cómo se hinchó la pierna por debajo del torniquete, ¿ya?
convenzan a esta señora de que la media es útil y que tiene que usarla. Va a ser imposible, va a ser toda una faena apoteósica poder lograr que la paciente entienda que la media va a ser útil y empieza por enseñarle a poner la media. ¿Okay? Esto me pasó a mí también. Uno le dice al paciente, póngase la media bien porque esta ya es operada. Mire, ya viene, aquí son los punticos chiquiticos que quedan en la cirugía. Aquí tiene adecuado el punto de media, pero miren la otra lo que se hizo. ¿Ya? O sea, esto es el reborde proximal de la media. Y aquí, ¿qué hace la paciente? La estira tanto que tiene que enrollar este segmento para que no le llegue hasta la rodilla y miren lo que termina. Es esto. ¿Ya? En lesiones por la presión de la propia media. Cuando la media le sobra 2 veces su tamaño, son medias que son tan grandes que el talón, mire lo que le sobra del pie. Por más de que trató de meterla y arrugarla, le sobraron todavía todos los dedos. ¿Ya? La puntera tiene que llegar hasta el juanete. Aquí le sobra todo este segmento de media, le sobra a ella. Aquí debe llegarle casi hasta la ingle y mire todo lo que le sobró. ¿Ya? Entonces son medias que no se compran en forma adecuada o no va a que le tomen las medidas en forma adecuada quien la venda. ¿Ya? Entonces quedan torniquetes, miren toda la cantidad de torniquetes que tiene esta señora y convénzala otra vez a ella de que usa una media adecuada. Porque la que ella es el dolor. Bien, ¿qué es el síndrome de alineación? El síndrome de alineación es cuando ustedes están poniendo un vendaje como este, que es un vendaje multicapas en el brazo, donde el paciente se para y queda de esta forma. ¿Ya? Les va a pasar a todos. Y espero que les pase en la sesión práctica que hagamos aquí. ¿Ya? Yo soy un convencido de que yo aprendo a raíz de mis errores. ¿Ya? Yo veo los errores y entiendo cuál fue lo mal que hice para no volverlo a repetir. Entonces, aquí este dedo debe quedar exactamente igual a este. ¿Ya? Aquí le quedó una supinación total que para compensarlo, mire, para volverlo a su sitio, miren el movimiento del cuello, del hombro que tiene que hacer para compensarlo. Elevación. Pues esto es un vendaje. Usted lo ve muy bonito, pero está muy mal puesto. El dolor que está sintiendo ella en este sitio es exagerado. ¿Ya? Entonces hay que soltarlo en forma inmediata porque el dolor es tenebroso. ¿Okay? Pero eso nos pasa hasta en las mejores familias. Ellos me dicen, no muestre más esa foto. Ambos son cirujanos vasculares. ¿Ya? José Luis se da bendiciones allá guardadas. Ellos son cirujanos vasculares que hicieron el curso a tiempo y a ellos se los puso pues compañeros del curso, pero ellos dos como eran compañeros de universidad, de carrera pues, de residencia, quedaron en las camillas juntas y lo que hicieron fue voltearse a hablar cada uno con el otro, ¿sí? Y le dejaban el brazo a la pobre niña y la pobre niña comiendo para ponerle y el resultado final es esto. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener un punto, un eje. Esta quedó medio supinada y esta quedó en supinación completa. ¿Ya? Entonces el eje hay que conservarlo para que el efecto terapéutico sea adecuado y no sufran porque esto produce un dolor tenebrante en la pierna de la mano. ¿Okay? Entonces compensándoles con el hombro, pero el dolor en el hombro se va a volver más tenebrante todavía. ¿Ya? Entonces, estos son detalles de tips que le quedan a uno. Y ustedes ven que quedó perfecto. Miren, esto viene aquí, viene el espiral en 8 corto, divino le quedó. ¿Sí? Pero sin eje. Y pasa en el pie. Es más raro por el tamaño, por el peso, pero pasa. Este le quedó abierto. ¿Sí? Este pie debía tener esta dirección más o menos. ¿Ya? El dedo, el grueso artejo iba a quedar aquí, similar al otro, y le quedó para el otro lado. Entonces, cuando él lo pusimos a caminar, decimos que se me va a reventar el muslo. Claro, porque él tiene que hacer un movimiento completamente anormal para mover su pierna. El vendaje no lo deja.
y van a sentir ustedes la presión de un vendaje, porque para yo volverlo a su sitio, ¡pum!, el vendaje vuelve y queda en el sitio como yo lo puse original. El uso de los materiales, discúlpeme, aquí se me ha pasado esto, es el uso de los materiales no apto, que me va a producir maceraciones de los tejidos, presiones altas en las eminencias óseas que no cumplen con la ley de Laplace, fracasos en el objetivo terapéutico por desconocimiento del qué estoy haciendo yo, o sea, no cumplen ninguna función asignada, no proporcionan ninguna alternativa terapéutica, desconocen las características del vendaje o del vendar. Y el fracaso terapéutico es cuando la misma enfermedad busca un punto de fuga distal a donde está compensado ya la zona de líquido. Yo esto lo llamo así, aprender por YouTube. Esto es lo que ustedes van a encontrar en YouTube, lo que quieran lo van a encontrar. Entonces miremos varios errores: guantes, nodrizas o alfiler de gancho, ¿ya? Vendaje hasta la mitad, ventana acá, ventana aquí, ¿ya? Este es un vendaje que no cumple ninguna objetivo terapéutico, ¿ya? Entonces, este paciente se va a hinchar acá, se va a hinchar aquí, se va a hinchar abajo, y no sé qué tenga en estos sitios que ustedes ven aquí algo que yo no he podido determinar qué es, pero aquí tiene algo. Pero el paciente tiene un vendaje ahí colocado en una forma completamente errónea. Bien. Parecido a este tiene, miren, los anchos, aquí no hay ninguna secuencia lógica del ancho del vendaje, ¿sí ven? Este vendaje, esta línea, que esto es un vendaje europeo, la línea, si yo lo voy a poner en un mediano, no debo ver nunca la línea, porque esta asa debería venir aquí, esta debería venir acá, va conservando su línea de enmayarla en una forma acorde, y por eso son las líneas, ¿ya? Para que yo no me salga del área, o sea, del entorno de esa línea, para apretarlo más o apretarlo menos. Torniquete, ventana proximal, ventana directa porque se le corrió el vendaje, ventana aquí abajo, y miren, ganchos, ¿ya? Nodrizas. Esto lo van a ver ustedes con muchísima frecuencia, y no lo veían porque ustedes dicen, pero eso es normal, ¿ya? Miren esto, así me digas, María Fernanda, que se abre, esto es el punto del vendaje, miren los ganchos que están utilizando. Si usted usa este gancho aquí, con toda seguridad, tocó la piel del paciente, casi con toda seguridad, ¿ya? Estos son armas cortopunzantes, ¿ya? Este vendaje que ustedes ven aquí, miren, le dejan abierto todo, se va a hinchar aquí necesariamente. Hay unas cinchas que ustedes no saben por dónde van, ¿ya ven? Entonces, el pie hay que forrarlo completo, como les decía, esa es la armazón de los vendajes, es el pie o la mano. Cuando lo que se va a vender no se sabe para qué se va a vendar, pero yo tengo que poner un vendaje. Este es un paciente que tuvo un accidente en moto, de esos que se ruedan por la moto y pasan por el pavimento, ¿ya? El pavimento es lo más contaminado que hay, ¿ya? Si ustedes quieren encontrar una infección, ráspese con el pavimento que la tiene, ¿ya? Pues esto es cómo le ponen el vendaje en este sitio. Mire, esto, para que vea María Fernanda, este pedacito, miren lo que se traduce, ¿sí ves? Cómo se hincha ese pedazo, ¿ya? Y esta zona donde empezaron a poner el vendaje, en donde ponen 1, 2, 3, casi 4 capas, reventaron la piel, hace isquemia de la piel, ¿ya? Esto lo ve uno con cierta y relativa frecuencia, y no sé si esta lesión estaba en el mismo trauma o lo produjo esta cincha que está aquí, ¿ya? En una pierna edematizada, ¿ya? Bien, las medias también tienen, les decía, viene sin puntera. Cuando ustedes se le pasan del punto de anclaje proximal y lo ponen más distal, miren lo que le pasa al pobre dedito. Ese pobre dedito está pidiendo benevolencia,
tiene que ir paz, porque el dolor que puede sentir este paciente o esta señora con la media aquí es tenebroso. No sé ustedes si han puesto medias sin puntera alguna vez. ¿Alguna de ustedes ha usado medias sin puntera? ¿Sí? No. Sí. Bueno, entonces cuando usen las medias sin puntera o ordenen, enséñenle al paciente que esto no debe quedar sino en los valgus, o sea, en el cuaretillo. Porque esto primero que les duele, por un lado. Ahora, el cuento, la anécdota de esta foto es que yo en Panamá estoy hablando algo de complicaciones diferentes a esta foto y dije que esto es inconcebible que lo pongan en una medida de esta forma. Resulta que salí de la conferencia y mi señora estaba sentada en uno de los stands y me dice, venga para acá. Ella conoce mis conferencias y vio esta foto que yo estaba mostrando en el stand donde ella estaba. Me dijo, mire la foto y usted hablando mal del producto, ¿cómo se le ocurre? ¿Ya? ¿Sí entendieron? Yo hablando mal adentro de esta media mal colocada. Y era la foto que tenían en el mostrador del stand. Y en realidad es esto. Miren lo que pasa cuando ustedes se bajan del punto de anclaje con el borde de la media sin puntera. Obviamente ya tiene un callo aquí, tiene otro callo acá, o sea, no es un pie normal, pero esto lo produce la media, ¿ya? O sea, todas las presiones exageradas algo le van a producir en los pies del paciente, algo, ¿ya? Bien, los vendajes lacados como estos se caen solos, ¿ya? Y hay que forrarlos con esparadrapo para que no se caigan. Y entonces nunca, cuando hagamos la práctica, ténganlo presente de no dejarme nunca las solapas vistas, porque esto es lo primero que se va a quitar el paciente. El paciente tiene algo de apretado y se arranca el vendaje el mismo, ¿ya? Y entonces cuando ustedes estén en práctica, yo veo esto, espero a que ustedes vayan terminando, dejarlo el vendaje y les voy a decir, vuelvan a comenzar porque quedó mal puesto. ¿Ya? Ahí aprenden de que el error hay que cuidar los traslapajes. Bien, vean que aquí tratan de ponerlo en una forma ordenada, pero el vendaje se va escurriendo solo y pierde las líneas del trazado con que se pusieron. Es porque el vendaje se desliza, solo se va cayendo entre sus propias capas. A uno a veces le hablan de medias mandadas a hacer. Estos son medias que hacen, aquí hay una costurera que tiene una materia prima que produce esto, ella las cose, ¿ya? Esta costura ya les va a decir que no es la forma más adecuada, ¿ya? Entonces miren la pierna, cómo se pone con el uso de estas medias, que no son las más indicadas, porque las medias tienen que ser sobre medida, muy bien hechas, pero nadie va a saber la medida que le tomaron a este pobre señor y qué enfermedad tiene de base para mandar a hacer la media. Vendajes van a ser ustedes de todos los vendajes sabidos y por haber en todas las formas, colores, patologías que llegan a los servicios de urgencias. Que ninguno es terapéutico, ninguno tiene una función terapéutica. Es simplemente forrar una pierna para ponerle cualquier aditamento y decir, yo lo vendé. Bueno, esta ya se la había mostrado al principio. Y esta es cómo ponen un vendaje como este sitio, ¿ya? Con esparadrapito, muy elegante, le marcan que quedó muy bien puesto, pero miren lo que pasa, se hincha, ¿ya? Mientras ustedes no lleguen al punto de anclaje, se les va a hinchar cualquier sitio que pongan. Aquí, miren cómo se hinchó el pie, esto es un pie que empieza a hincharse siempre que no lleguen, y aquí ustedes ven cómo las bolitas de agua empiezan a aparecer por encima del vendaje. Esto simila más o menos lo del ojo, ¿cómo se llama? Como me dijeron, que era el mal de ojo. Con eso se van a curar la úlcera de ella, señora. O que se puso el mal de ojo con una gasa. Les ponen la media, ponen esto y encima se pone la media. ¿Verdad? Eso ustedes van a encontrar de todo cuando lo ven. Estos son los Coban que tratan de utilizarlos. Y si lo van a utilizar, tienen que utilizarlo en forma perfecta. Perfecta es perfecta. Porque si no, le pasa lo que le pasó a esta señora. Esta señora
llevó al esposo a la consulta. El que iba a consulta era el esposo, por varices. Yo la vi quejándose del dolor con un cabestrillo y la sensación de dolor. Y dije, señora, ¿a usted qué le pasa? Me mostró el brazo, así como está, y ella tiene aquí una cicatriz. Ustedes ven aquí un pedazo de cicatriz de una cirugía, de una fractura de coles que tuvo, ¿ya? Entonces la fisioterapeuta, al cual se la mandaron, le pareció muy fácil decir, no, Coban, yo le pongo este cohesivo y soluciono el problema y le quito y me evito la fisioterapia y me evito todo, porque el problema de esta cirugía muchas veces es el hinchazón. Pero estuvo tan de malas primero que la mitad de la cicatriz la dejó abierta y miren cómo se hincha por encima de eso. ¿Lo ven? La cicatriz aquí abajo. Forró los deditos, aparentemente bien, pero dejó descubiertos todos estos y miren cómo se hinchan. ¿Ya? Todo esto está hinchado. Eso es lo que le dolía a ella. Y además, el no poner en forma homogénea el traslapaje del Coban produce estas zonas de, ¿sí ven? Aquí hay torniquete y hace síndromes de acordeón en cada dedito. Cada sitio donde ustedes ven suelto, ahí se hincha, ¿ya? Y queda el síndrome de la ventana, entonces queda haciendo esto, ¿ya? Entonces son materiales que hay que usarlos muy bien. Esta es una señora que yo la oigo mucho hablar y me dice, algo estaban hablando de un vendaje. ¿Cómo le parece ese vendaje, José Luis? Parece una momia, ¿no, doctor? Bueno, feísimo. Ustedes ven que de aquí va 2 de para allá, 2 de para acá, aquí no existe. O sea, eso es una envoltura tipo momia, ¿de acuerdo? Y fuera de eso tiene que ponerle espadarapos para que no se le caiga. La señora que lo pone, pues es esta señora. Y dice, jaja, puesto a difundir la coherencia. Y le contesta a Mariela Campuzano. ¿Sabes qué pasa? Nadie entiende la linfa y los primeros culpables, los vasculares. Y estos son las redes sociales. Uno tiene que chismosear de todo de vez en cuando, ¿no? Y ahí se encuentran sorpresas como esta. Entonces yo le contesté, disculpen el comentario, pero en la calidad de los materiales, el no conocer los criterios terapéuticos de la aplicación del vendaje, la forma de adherir sus capas para que no se caiga el vendaje, o sea, el espadadrapo que le ponen, el no tener un verdadero fin es exclusivamente responsabilidad del operador independiente de su profesión. Ahí que le estoy diciendo yo a la señora que lo puso. Entonces me sacó del grupo. Entonces, opción, me sacaron del grupo. ¿Ve? Porque no es justo, o sea, no es equitativo, no es justo, no es elegante que hablen de cosas que no tienen razón de ser. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, vean este vendaje tan hermoso. El nombre no lo quise poner. Este es un campeón mundial de artes marciales, de esos programas que ustedes ven en televisión que lo meten en una medio jaula y se dan hasta que se destrozan las caras, ¿ya? No sé si lo han visto en televisión, es bien pasa. Y este es campeón mundial de esto. Le fracturaron la pierna y miren la belleza de vendaje que le ponen. Y esto es USA, ¿Una valva o no? States of America. ¿Ah? Es como una valva de yeso. Él tiene un yeso debajo, tiene una férula abajo, ¿ya? No sé hasta dónde llega, pero lo que tú tienes, el vendaje, es que no tiene ninguna presentación de un vendaje puesto, ¿ya? Y es campeón mundial, o sea, no se lo puso cualquiera. Alguien tuvo que haberse puesto de élite, ¿ya? Porque estos son peleadores de élite, no son de los de barriada, estos son de élite, ¿ya? Y este es un curso que me pillé el otro día para que ustedes vean cómo enseñan. Aquí están los materiales, cómo le enseñan a poner los vendajes en una mesa sentados. ¿Y qué le llama la atención, Liliana? Pues muchas cosas, doctora. Empiece a contarme. Pues miren, por ejemplo, primero que utilizan los ganchos. Los ganchos.
que son vendajes que no tienen coherencia, que no están bien puestos, no tienen estipaje, o sea, no llevan los... ¿Qué más? Se pierde. Esto que ustedes ven aquí es o error de la postura del vendaje o los materiales que le pusieron desordenados debajo del vendaje que se los chupan. ¿De acuerdo? También, sí, de acuerdo. También, pues, imagínense la postura sobre la mesa y todo, pues, cómo se va a poner ahí un vendaje, ¿no? Y ven que todas tienen los mismos materiales encima de la mesa, ¿no? Sí, todo. La postura, pues, la postura tiene que ser en un sitio adecuado, una camilla en la cual se ponga anatómicamente el brazo para poder también manipularlo bien. Y, no, 1000 errores. Miren las solapas. Por fuera, la solapa. Por fuera, ¿ya? Y miren lo que más me llama la atención. Yo tengo que dejar la mano libre para que el paciente pueda escribir a máquina, se pueda lavar los dientes, se pueda peinar, hacer todo. Quiere decir que yo tengo que dejar libres los metatarsianos, ¿ya? Y vean aquí dónde quedan, ¿ya? Aquí quedan comprometidos todos los metatarsianos. El anclaje está mal. Exacto. Y otro que me llamó la atención es que no he podido entender porque el punto clave es la distancia que hay entre el grueso del dedo y el primer dedo, entre estos dos. Este es lo que me da realmente el diámetro del vendaje que yo tengo que poner, ¿ya? El ancho del vendaje, perdón, ¿ya? Me lo da esta distancia para poder yo pasar mi vendaje en este sitio, ¿ya? Si lo pongo más grueso, voy a comprimir, a estirarlo, y eso es lo que yo no he podido entender de este ancho, porque si el vendaje es anchísimo para pasar por ahí, ¿ya? Entonces, esto es lo que los chismes que yo les digo, que le dicen a uno, no, eso mire, vaya al curso fulano de tal, ya, y esto es lo que ustedes van a aprender en cursos como estos. Bien, les decía del punto de fuga de una enfermedad compensada. ¿Aquí qué ves, Andrea? Andrea Ariotti. Veo edema, veo rubor, y la piel es como que cambió de aspecto, o está como... Esta foto. Bueno, la pierna derecha está mucho más desmenuzada que la izquierda. Bueno, primero, esto es un muchacho joven, que ustedes pueden apreciar el tipo de uña, la característica, pues es un muchacho joven, tiene 25 años. Tiene un linfedema primario bilateral, ¿sí? Precoz, mucho mayor en la pierna derecha, obviamente. Tiene el Steinmetz evidente, ustedes lo ven aquí, ¿ya? Él vino a Bucaramanga, vive en Barranquilla, aquí en Colombia, vino a Bucaramanga, le hicimos la terapia y lo compensamos muy bien. 5 años después me llama y me dice, Alejandro, tengo unas lesiones en mi pie, estas que ustedes ven aquí, ¿ya? Le dije, bueno, pero es que eso es linfedema lo que usted tiene. No, yo no tengo la pierna hinchada, y un cirujano vascular me quiere operar porque me la va a quemar. Pensaba que esto fueran condilomas, ¿ya? Y lo pensaba llevar a cirugía para quemarlas como si fuera un condiloma. Cuando él me manda la foto, le dije, no, véngase para acá inmediato. El muchacho vino. Cuando lo pongo, ¿qué le llama la atención de las venas? Ven que no hay linfedema por ningún lado, ¿no? Él sigue usando muy juiciosos sus medias, muy juiciosos sus zapatos, tipo tenis, en donde aprieta de aquí para arriba, que le servía de prótesis, el mismo zapato apretado de su pie. Pero, ¿qué le llama la atención de esas venas a ustedes? Están tortuosas, así dilatadas. Tortuosas, no creo, dilatadas, no creo. Marcadas. Eso es diferente. Okay. ¿Qué voy el cuento? José Luis, ¿está viendo la foto? Sí, doctor, sí la estoy viendo.
Sí. Bueno, ¿usted qué le hace a ese paciente? Un Doppler, un Doppler duplex para ver por qué tiene esa ingurgitación o esa hipertensión venosa. Bueno, si ustedes se ponen a mirar internet, busquen venas de ciclistas, ¿ya? Las venas de ciclistas son así. Todas las venas de los ciclistas son de esta forma. Son venas sanas, no tortuosas, son venas visibles, ¿ya? Lo que pasa es que un ciclista no tiene una gota de grasa en su pierna. Tiene la fascia y la piel. Y entre las dos no hay sino venas normales, ¿ya? Este chino, ya con 5 años más de cuando yo lo conocí, lo que hizo fue su tratamiento adecuado y sacamos toda el agua que existía en su tejido celular subcutáneo. Esto a esto, ¿ya? El resultado es fantástico. Las venas son sanas, ¿ya? Y le aparecen las verrucosis. Entonces, esta verrucosis, este era el pie inicial, y después de 5 años, este fue el pie de él. Esto es lo que el médico, el vascular de Barranquilla, pensaba que era condilomas, oigan la palabra, condilomas, y lo iba a operar quemándoselas como si fuera, qué sé yo, ¿ya? Él se viene y esto corresponde a vesículas de linfa. Esto es linfa que se va a salir por los poros, ¿ya? Entonces simplemente forran muy bien sus deditos y esto empieza a desaparecer solo. Ya no tienen que hacerle ninguna manipulación, cirugía ni nada. Entonces forran los deditos, lo pueden hacer con el hueso, con taping, si quieren hacerlo con taping, y encima del taping ustedes empiezan a presionar con sus manos para no tocar directamente esto. Ahora, esto hay que limpiarlo muy bien. Si hay que ponerle espumitas debajo, le ponen espumitas para que cuando ustedes presionen no quede contacto las pieles porque se pueden lacerar, ¿ya? Y a este muchacho en 2 semanas le desaparecimos el 80% de las lesiones. Dime. Eso pasa porque... Porque la linfa que él tenía, se fue, como no tenía, hacia los o sea, dedos. se le fue hacia los dedos, ¿ya? Pues no tenía O sea, la contención esa de los deditos. Exacto, porque ya llevaba 5 años usando sus medias sin puntera hasta aquí, ¿ya? Más el zapato. Entonces la linfa que le sobraba a él, porque tenía una enfermedad de base, acuérdense que tenía un linfoma primario, se le fue hacia los dedos, ¿ya? Y este es otro caso muy similar. Este es otro caso de un niño, un muchacho joven, que les conté que se había ido allá de joven travieso a bañarse, a dar demostraciones de que era Tarzán. Se manda en el río, se fractura C3, C4, queda parapléjico. Y él, después en una cirugía de una caída que tuvo, se fractura fémur y el resultado final es esto. Esto es cómo nos llegó a nosotros, los deditos vueltos nada, el gran linfedema de toda esta zona. Lo manejamos con mucho cuidado porque era parapléjico, él no sentía en sus piernas nada, no tenía movimiento, pero son pacientes más complicados de manera en el sentido de sensibilidad y que las presiones que yo tengo que poner tienen que ser muy justas para no lesionarlo. Entonces un morrocoy, una tortuga como aquí, lo volvimos una rana platanera y le sacamos toda el agua, ¿ok? Él llevaba 12 años o 15 años sin usar zapatos porque no podía encontrar cómo ponerse. Cuando llegamos a esta posición, le dije yo, vaya y cómprese unos tenis para que se los ponga, ¿ya? Él fue y se compró 5 pares de tenis. El verde más verde biche que hay, el rojo más púrpura, el amarillo más zanahoria que usted encuentra, los más chinches. Se los compró y llegó feliz a mostrarlos, ¿ya? Se fue para su tierra en el Tolima, que él vive en Tolima, más adelante de Armero, que era Armero, y él vive allí. Este era su piel, perfecto, todos los deditos, miren cómo cambiaron los deditos, los vimos a un sitio normal, pero en los años después empezó a hacer esto, ¿ya? O sea, su media sin puntera y el zapato tenis era su prótesis, ¿ya? O sea, era el elemento de compresión y el agua empezó a salirse por los deditos, ¿ya? Entonces se convierte en una pseudoverrucosis, ¿sí ven cómo empieza?
Y no hemos podido lograr desde hace casi 2 años de que nos lo vuelvan a mandar a Bucaramanga. Y está siendo manejado por médicos vasculares en Ibagué. Ellos me llaman que pues más del hombre, es simplemente usted de la orden. Y no, ahí está el pacientico todavía esperando a ver cómo le solucionamos el problema. Bien, ya vamos terminando. Desconocer la etiología y a mí se me pueden morir las piernas, como contó José Luis. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando no se conoce la enfermedad de base y genios, como son los médicos empíricos, que tenemos muchos aquí en la ciudad, hay un médico general que la mitad de su formulación, de la hoja de formulación o de formulario, tiene todos los títulos que dice tener. Entonces, angiólogo, vascular, linfólogo, flebólogo, diabetólogo, ton, y así llena media hoja, ¿ya? Y eso es médico general, y que mueve mucha consulta además. Él aprendió lo que yo hacía en las consultas de curaciones, por eso yo a todos los congresos a ver qué es lo que hacen, o lo que hacen pues los especialistas. Y le pareció muy fácil a una úlcera isquémica que tenía ella en esta zona, ponerle la bota de una, como les dije yo, y hacer el vendaje multicapas. Con tan mala influencia o conocimiento por desconocimiento de él, la señora tenía una enfermedad arterial obstructiva severa, crítica, que a las 48 horas la pierna. Esto ya son lidideses cadavéricas, esto es la isquemia total de la pierna, ¿ya? Entonces esta pierna se murió, así tal cual. Entonces, cuando me la traen a urgencias, la única opción era amputarla. Yo no tenía nada más que hacer que amputarla. Entonces me dicen, esta era la nana de unos compañeros, amigos, muy amigos míos, y me dijeron, ¿qué hacemos con ese médico? Le dije, pues demándenlo si quieren, porque ¿qué más vamos a hacer? Es un médico general que les da por lugar especialista. Y se voltea la nana y dicen, al doctor no me le hagan nada porque él es muy buena persona, él me quiere mucho y me consiente. Para que vean lo que es la atención de un médico a un paciente. Se lo gana y no importa lo que pase, ¿ya? Y no dejó que lo demandara. Pero esta pierna se murió. Bien. Este es un caso que ustedes encuentran, esto lo encontré en internet, Momun Kremli, que es un ortopedista, ¿ya? Miren lo que le pasó después de ponerle yesos a su chico, ¿ya? Se murió la piernita. Este es otro caso bastante lamentable de una señora que consulta por un edema súbito en la pierna, de aparición súbita, un linfedema grandote. Llamaron a su médico tratante, que era un cirujano oncólogo que lo había operado 6 meses atrás de un cáncer de colon. El cirujano dice, tiene metástasis a la región inguinal y eso le produjo el linfedema, necesita urgente terapia física y drenaje linfático manual. Una flegmasia, ¿no? Exacto. Entonces se lo mandan a la fisioterapeuta, que es supuestamente certificada en Argentina, y ella ¿qué hace? Dice, claro, drenaje linfático, y arrancó a hacerle el drenaje. Pero ninguno de los dos cayó en cuenta de esto y esto. ¿Qué es esto, Fernanda Peña? ¿Qué se me hizo, Fernanda Peña? Adriana Helves. Ana María, ¿qué es esto? ¿Son cicatrices de desapendectomía? No, uy, una cicatriz de este tamaño. Uy, la de Diego hasta el tobillo. Es que depende para qué se la sacaran. No, y si hemos visto bueno. que hay gente que hace así porque tampoco es vascular y bueno, uno encuentra de todo. Bien, no, esto es la cirugía, la cicatriz de un bypass femoropopliteo por enfermedad arterial. ¿Ya? Yo utilizo mucha prótesis, aquí la sacaba, aquí la conectaba, y la anastomosis sí la hacía con vena, o sea, prótesis, vena, arteria. El injerto duró, esto fue 15 años atrás, la cirugía arterial.
¿ya? Entonces no se dieron cuenta de que ella tenía una enfermedad arterial en ese momento obstructiva. Y cuando ella hace la trombosis venosa profunda, masiva, vena tapada, y le hacen el drenaje linfático y le ponen el vendaje, lo que hicieron fue acabar de completarla con la obstrucción isquémica de la arteria y hace una flegmasia cerúlea alba odolis, cuyo tratamiento único es una trombolisis masiva o casi desarticular la pierna. ¿Ya? La única posibilidad es de salvarla a ella. Ella no se dejó hacer nada, dijo que ella prefería morirse con su piernita, que ella no le hiciera nada. Y entonces esta foto es cuando la subieron a la habitación, esta es a las 24 horas, cuando ella está desfacelada, y ella muere a las 48 horas del diagnóstico. ¿Ya? Eso pasa, trombosis venosa mal diagnosticada, flegmasia, masaje mal indicado, masaje mal realizado, vendaje puesto cuando no tenía que ponerlo, flegmasia cerúlea, muerte. ¿Ya? Entonces, en conclusiones, como decía José Luis, le pasó a él, y ojalá me encuentre las fotos para que me permita anexarlas a este tipo de conferencias que yo tengo. Todas las complicaciones son prevenibles en el 100% de los casos. Desconocimiento del proceso por el operador, presiones exageradas del operador y desconocimiento específico del arte del vendar. Eso es lo más importante. El no uso de elementos de protección en zonas de riesgo, la no adecuada información al paciente y a la familia, las presiones y el no utilizar un buen arte de vendar. Bueno, ¿cómo quedaron ustedes con esta